discusión, y yo les pedí que leyeran los artículos 103 y 114, también los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, también el artículo 76, inciso final, de la Constitución Política, y también íbamos a hacer un análisis a propósito de lo que dispone el artículo 238 para vincularlo con el 76, inciso segundo. Y si bien no tiene mucha relación con esto, pero es como para reiterar o a ustedes les quede más claro que lo que vimos antes respecto de la clasificación de los tribunales de justicia, esto a propósito del análisis que hicimos del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, incisos segundo y tercero, en relación a los tribunales ordinarios y especiales de justicia que forman parte del Poder Judicial, y la diferencia con los otros tribunales que no forman parte del Poder Judicial, los que carecen de la facultad de imperio, es decir, solamente estos tribunales que acabo de indicar, los del artículo 5, inciso segundo e inciso tercero, según el legislador, son los que cuentan con imperio, ¿no es cierto?, que es esta facultad que detenta un tribunal de justicia como órgano del Estado, ¿no es cierto?, para hacer cumplir sus resoluciones judiciales mediante el empleo de medidas de apremio y en su caso con el auxilio de la fuerza pública. Cuando empezamos la regla de la ejecución, dijimos que algunos autores entendían que esta regla se encontraba comprendida en la regla de la extensión, no obstante lo cual el profesor Colombo había aseverado que como tal la ejecución es una regla general de competencia y así se debe entender, porque si bien la regla general es que las sentencias que dictan los tribunales son meramente declarativas, para efectos de poder materializar su cumplimiento, una vez que éstas adquieren el carácter de firme y ejecutoriada, se genera el efecto cosa juzgada, del cual emanan la acción y la acepción de cosa juzgada. ¿Por qué hay que circunscribir esto? Porque la excepción de cosa juzgada precisamente es la que se vincula directamente con el principio de la ejecución, es decir, la posibilidad que tiene el tribunal que dictó una resolución judicial que adquirió el carácter de firme y ejecutoriada de poder ordenar, en caso de que el vencido no cumpla, de que acceda a ese cumplimiento mediante el auxilio de la fuerza pública. También en la regla de la ejecución se ha vinculado con el tercer momento jurisdiccional, ¿no es cierto?, que es la fase o etapa de la ejecución, y que en su momento, me imagino, cuando analizaron este tema con la profesora Jimena Bogle, me parece, y Juan Pablo, le tienen que haber dicho que algunos autores señalaban o sostienen que este tercer momento jurisdiccional sería más bien accidental, no sería propio, ¿no es cierto?, de la fase de la jurisdicción, ya que algunos autores siempre, o sobre el entendido de que la ejecución de una resolución judicial debiese cumplirse voluntariamente por aquel que resultó vencido en un juicio, es de carácter eventual. No obstante ello, en la práctica, cuando ustedes ejercen libremente la profesión, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos, toda sentencia jurisdiccional dictada en un juicio declarativo, que establece, ¿no es cierto?, una obligación de dar, hacer o no hacer, va a requerir, para los efectos de obtener la realización de la prestación contenida en esta sentencia, que el ganancioso solicite al tribunal su cumplimiento por vías compulsivas, ¿ya? Lo que vamos a hablar hoy, a propósito de la regla de la ejecución, probablemente no esté tratado de la manera que yo lo tengo en el PowerPoint, pero están enunciadas ciertas cuestiones, pero la vamos a ir desarrollando a la medida que la vayamos analizando. Yo les dije que para los efectos de este curso, en lo que guarda relación con la competencia civil, ya que en el caso del artículo 113, los incisos segundo a cuarto más bien se refieren a la regla de la ejecución en cuestiones penales. En materia civil, que sería todo aquello que no es penal, es decir, laboral, familia, civil propiamente tal, comercial, cuestiones mineras, cuestiones del trabajo, según el inciso primero de esta norma, la ejecución de las resoluciones judiciales
corresponden a los tribunales que lo hubieran pronunciado en primera y única instancia. Similar regla, si ustedes saben, en el Código de Procedimiento Civil se observa en el inciso primero del artículo 231, no sé si les dije, del Código de Procedimiento Civil, el cual indica, ello está en el libro primero, título 10 de la ejecución de las resoluciones judiciales, e indica, la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que la hayan pronunciado en primera o única instancia. ¿Ven? Es una repetición de la regla de la ejecución del artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales. Y luego el 114 nos indica que, a propósito de la ejecución de sentencias definitivas, el 113, en su parte primera, en su inciso primero, hace referencia en general a la ejecución de cualquier resolución judicial. No está de más decir que tienen que empezar a revisar el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, que por ser norma común a todo procedimiento y no estar expresamente señalado en los otros cuerpos normativos, se entiende que es la norma que el legislador ha señalado para definir las distintas resoluciones judiciales, es decir, la naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales, entendidas estas como las manifestaciones de voluntad de un juez, y en virtud de las cuales se pronuncia acerca de una solicitud de una de las partes. En el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil nos dice que las resoluciones judiciales pueden ser sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y luego finalmente decretos, providencia o proveídos, ¿ya? Para hacer una cuestión o un alcance genérico, las sentencias definitivas son las que resuelven el fondo del asunto, es decir, resuelven el conflicto de interés de relevancia jurídica que las partes, ¿no es cierto?, a través del proceso, han sometido al conocimiento y decisión de un juez. Las sentencias interlocutorias son las que resuelven incidentes, es decir, lo que hacen es pronunciarse sobre cuestiones accesorias al juicio en los términos del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, pero su particularidad es que establecen derechos permanentes en favor de las partes o sirven de base para la dictación de una sentencia definitiva e interlocutoria. Por ejemplo, la resolución que se pronuncia sobre el abandono del procedimiento, que es una sanción procesal civil frente a la inactividad de las partes de la tramitación de un proceso cuando lo han mantenido paralizado por más de 6 meses, esa sentencia que acoge ese incidente de abandono del procedimiento, lo que hace en definitiva es ponerle término o hacer imposible su prosecución, porque según el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, déjenme ver si estoy en lo cierto, sí, el 156 señala que con la sentencia que se acoge el abandono del procedimiento, se entenderán, se entiende que las partes pierden el derecho a continuar el procedimiento abandonado y hacerlo valer en un nuevo juicio. Entonces, a través de esta sentencia se pone término a ese juicio y no lo pueden continuar, ¿ven? Entonces el juicio ahí termina. Luego tenemos aquellas sentencias interlocutorias que sirven de base para la dictación de otra sentencia interlocutoria o de una sentencia definitiva. ¿Cuál es el caso más claro de esto? Es la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba. En el juicio ordinario de mayor cuantía y en todos los procedimientos se tiene que dictar una resolución que es conocida habitualmente con el nombre de auto de prueba, pero desde el punto de vista de su naturaleza jurídica es una sentencia interlocutoria que sirve de base para la dictación de la sentencia definitiva, ya que concluido el periodo de discusión y realizado el trámite obligatorio de la conciliación, el tribunal debe revisar la carpeta electrónica y determinar si se dan los presupuestos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué significa esto? Que una vez que se lleva a efecto la audiencia de conciliación en todos aquellos casos en que es obligatoria, hay ciertas excepciones, están expresamente señaladas en el artículo 262, lo vamos a ver en su momento, pero la regla general es que este trámite se lleve a efecto en la mayoría de los juicios porque, según el artículo 795 del Código de Procedimiento Civil, es un trámite o diligencia esencial en los juicios de única y primera instancia, como también en los juicios especiales. Y como les decía yo, el artículo 795, en su numeral segundo, lo señala como un trámite de diligencia esencial. Entonces, concluido el periodo de discusión y también llevada a efecto
llevado a efecto este trámite obligatorio de la conciliación, el tribunal, conforme al artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, debe analizar los autos para los efectos de determinar si se encuentra en la situación del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, es decir, si es que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. ¿Ya? Entonces, en caso de que el tribunal determine que existen estos hechos, debe dictar esta sentencia interlocutoria que va a fijar los hechos a probar, respecto a los cuales las partes van a tener que rendir su prueba y conforme a ello buscar acreditar tanto su pretensión como su contrapretensión. Entonces, ahí nos encontramos frente a un caso, volvamos a la definición que estábamos dando de la sentencia interlocutoria. Esa es un caso típico de sentencia interlocutoria que sirve de base para la dictación de una sentencia definitiva. Es de tal importancia que si el tribunal pretende dar por probado un hecho que no está en la interlocutoria de prueba, esa sentencia podría ser objeto de una nulidad a través del recurso de casación, ¿ya? Por eso es importante, es relevante. Luego, el Código de Procedimiento Civil habla de los autos, que dice que son aquellos que resuelven incidentes, pero que no establecen derechos permanentes para las partes, o que no sirven de base para la dictación de una sentencia definitiva interlocutoria. El Código no lo dice, pero de la definición de autos, a contrario censo, se sacaba la definición de la sentencia interlocutoria. Luego, los decretos providencia o proveídos son resoluciones de mera tramitación, entiéndase esto como aquellas que dicta el tribunal luego de hecha una solicitud por una de las partes y que tiene por finalidad exclusiva dar curso progresivo a los autos, ¿ya? ¿Cuál es una resolución de esta naturaleza típica? Presentada la demanda y habiéndose tenido la misma por interpuesta, se pide al tribunal, una vez que se ha buscado personalmente al demandado y no ha sido oído, que se hagan 2 búsquedas legales y se determine y se certifique por el receptor judicial 2 hechos. Primero, que se encuentra en el lugar del juicio, como primera cuestión, y que tiene su domicilio, residencia o morada en el lugar al cual concurrió el ministro de Fe, y conforme a ello se solicita la notificación personal subsidiaria, y lo que hace el tribunal es dictar una resolución muy simple que se llama como se pide, notifíquese. Hay algunos tribunales que le ponen como se pide, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, pero en lo que estamos viendo ahora sería de aquellas resoluciones que buscan dar curso progresivo a los autos, hacerlo avanzar. ¿Por qué? En base a lo que ya hemos vislumbrado un poco a propósito del proceso civil, que está inspirado en un principio, el principio dispositivo, cuando vimos la regla, ¿no es cierto?, la base de administración de justicia de la pasividad, que dijimos que los tribunales no pueden obrar de oficio, ¿no es cierto?, sino que a petición de parte. Y cuando analizamos esa norma, dijimos que según lo establecido en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, se plasmaba esta idea, ¿no es cierto?, que lo habitual o la regla general, ¿no es cierto?, en los tribunales de justicia es que no puedan obrar sino a petición de parte. El artículo 10 del COD dice: los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio, que fue una de las preguntas que le hicimos en la prueba. Pero bueno, en base a lo que estábamos hablando en relación al principio o la regla de la extensión, tenemos que lo que hace el artículo 113 y el 114 es hacer una distinción. Todas las resoluciones judiciales que no son sentencia definitiva, según el artículo 113, ¿a quién corresponde su conocimiento? A las que al tribunal que hubiera pronunciado esa resolución en primera o única instancia. Misma regla que ya les indiqué, está repetida en el artículo 231, inciso primero del Código de Procedimiento Civil. Luego nos dice el 114, pero tratándose de la ejecución de una sentencia definitiva. Oh my God, ¿qué es lo que está diciendo este caballero? Entonces, para que les quede claro, 113 es el general respecto de la ejecución de cualquier resolución judicial. Ustedes siempre tienen que decir, le corresponde al tribunal que la dictó en primera o única instancia. Pero tratándose de sentencias definitivas, ¿qué es lo que indica esta norma?
Respecto a aquella sentencia definitiva en que se hace necesaria la iniciación de un nuevo juicio, es decir, para obtener su cumplimiento, nos hace una distinción. Dice, podrá deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo precedente, es decir, ante el tribunal que dictó esta sentencia en primera o única instancia, o ante el que sea competente de conformidad a los principios generales establecidos por la ley. Ya, vámonos al estudio de esto. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? ¿Me escuchan o me quedé pegado? No, profe, todo claro. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, lo que acabamos de ver, necesario es hacer la distinción, como les decía yo, si se trata del cumplimiento de una sentencia definitiva, y para ello deba iniciarse un nuevo juicio, porque puede ocurrir que la sentencia definitiva quede ejecutoriada y el deudor no cumpla, es decir, el vencido no cumpla, y ahí lo que dice la ley es, para obtener el cumplimiento, ¿no es cierto? Lo que está refiriendo es que debe seguirse un nuevo juicio, ¿ya? ¿Esto ante quién se pide? ¿Ante el mismo tribunal que dictó esta sentencia en primera o única instancia o el competente conforme a las reglas generales? El tema es que esto hay que complementarlo con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, que hace una referencia al cumplimiento al cumplimiento de una sentencia. Indica, cuando se solicite la ejecución de el 233, cuando se solicitare, perdón, la ejecución de una sentencia ante el tribunal, no, perdón, el 232 tenemos que ver primero. El 232 dice, siempre que la ejecución de una sentencia definitiva haga necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá deducirse ante el tribunal mencionado en el inciso primero del artículo 31, es decir, el tribunal que dictó la sentencia en primera o única instancia, o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que haya obtenido el pleito. Como ustedes ven, es una repetición el artículo 132 de lo que indica el artículo 114, ¿ya? Entonces, para obtener el cumplimiento de una sentencia, usted la pueden pedir ante dos tribunales, ante el que la dictó y ante el que sea competente de acuerdo a las reglas generales. Si ustedes piden el cumplimiento ante el mismo tribunal que la dictó, ¿cuál es su impedimento? Es decir, ¿cuál es su limitante? Cuando uno solicita el cumplimiento de la sentencia ante el tribunal que la dictó, debe hacerlo dentro del año siguiente a la época en que la obligación se haya hecho exigible. Así, ¿y cuándo se hace exigible? Cuando esta sentencia se encuentra en estado de cumplirse. Y la otra pregunta es, ¿cuándo una sentencia se encuentra en estado de cumplirse? Cuando se encuentra firme y ejecutoriada. Cuando una resolución se encuentra firme y ejecutoriada, esa duda la responde el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que nos indica cuándo una sentencia definitiva ha de entenderse firme y ejecutoriada. Bueno, entonces lo que nos dice el artículo 233, que es lo que yo les acabo de decir, que cuando se solicita la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó, ya estamos en el primer caso, ¿no es cierto?, que la dictó en primera y única instancia, dice, dentro del plazo de un año, contado desde que la ejecución se hizo exigible, si la ley no ha dispuesto otra forma especial de cumplirla, se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide. El artículo 233 siguientes del Código de Procedimiento Civil se refieren a lo que procesalmente se conoce como el cumplimiento incidental del fallo. Es habitual que los abogados, luego de que se encuentre ejecutoriada la sentencia, es decir, transcurridos los plazos legales, y el demandado no cumple, pidan el cumplimiento incidental del fallo de conformidad al artículo 233. Y se hace en el mismo proceso en el cual se dictó la sentencia. No es necesario abrir un nuevo juicio. Eso sí, que no obstante hacerse en el mismo expediente, la solicitud de cumplimiento incidental, se entiende que hay un juicio distinto. ¿Por qué? Porque es la fase de cumplimiento o de ejecución de la sentencia, que se asimila mucho al juicio ejecutivo, ya que, al igual que el juicio ejecutivo,
tenemos una obligación que es indubitada. ¿Por qué es indubitada? Fue establecida por una sentencia definitiva que se encuentra firme y ejecutoriada, y en cuanto a su existencia, nada más hay que discutir. Entonces lo que corresponde es solamente su cumplimiento, y en caso de resistencia, que el mismo se ordene de manera compulsiva. Es decir, si se establece dentro de la sentencia una obligación de dar, es decir, una suma dineraria, se condena al demandado al pago de 100 millones de pesos, y este no paga al momento de requerírsele su pago, el acreedor, en virtud del derecho de prenda general, ¿no es cierto?, 2465 y siguiente del Código Civil, podría o puede, ¿no es cierto?, solicitar que se haga pago de su crédito sobre todos los bienes presentes y futuros de ese, de ese demandado vencido en su calidad de deudor, ¿ya? Entonces es un procedimiento compulsivo, no obstante que la antesala, ¿no es cierto?, ha sido un juicio declarativo en el cual hemos dictado una sentencia definitiva. Que lo que hace la sentencia definitiva dictada en un juicio declarativo, ¿no es cierto?, es dar certeza jurídica respecto de un derecho, un derecho que a lo largo del juicio estuvo cuestionado, ¿no es cierto?, pero que ya una vez que la sentencia adquiere el carácter de firme y ejecutoriada, pasa a ser cierta, ¿ya? Y la otra posibilidad, transcurrido el año, la norma del artículo 114 nos dice que esta ejecución de esta sentencia puede ser conocida por el tribunal, ¿no es cierto?, que sea competente de acuerdo a las reglas generales. Esto hay que vincularlo con el artículo 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, libro tercero de este código, que reglamenta el juicio ejecutivo. Como yo les pedí en la última clase, leyeran el artículo 434, número 1, el cual indica como título ejecutivo, como en su primer numeral, la sentencia firme y ejecutoriada, ¿no es cierto? Ahí nos dice, dice la sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Entonces, para que ustedes vean, luego de transcurrido un año, si ustedes no piden el cumplimiento ante el tribunal que dictó la resolución, esa sentencia definitiva es título ejecutivo y les permite iniciar un juicio ejecutivo, pero el mismo no es necesario que lo inicien en el proceso donde se dictó la sentencia o ante el tribunal que se pronunció sobre esa sentencia, sino que lo que tienen que es ingresar una demanda ejecutiva y, lógicamente, va a ser competente cualquiera de los 4 tribunales civiles de Antofagasta, porque se hace, como les decía yo, se aplica la regla de competencia absoluta, la competencia relativa. Como hay 4 tribunales, se hace una distribución, ¿no es cierto?, más bien administrativa, de carácter computacional, por el sistema informático que cuenta el Poder Judicial, y esa demanda puede ser conocida por cualquiera de los 4 juzgados y no necesariamente por el mismo que la dictó, ¿ya? Entonces, el tema de la regla de la ejecución se vincula con 2 grandes temas, ¿cierto? Primero, con los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, cuando nos dice ejecución de resoluciones judiciales, distinguiéndose entre todo aquello que no es sentencia definitiva y lo que es sentencia definitiva, ¿ya? Y ahí vamos a ver que en el caso de la sentencia definitiva, esta se puede pedir su cumplimiento ante el tribunal que dictó la resolución, caso en el cual seguimos el procedimiento de cumplimiento incidental, artículo 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y si transcurrido un año, ¿no es cierto?, desde que la ejecución se hizo exigible y el titular, ¿no es cierto?, el acreedor, que sería el ganancioso del juicio declarativo, no pidió su cumplimiento ante el tribunal de que dictó esta sentencia dentro del año, tendrá que intentar una nueva demanda, iniciar un nuevo juicio que debe regirse por las reglas del juicio ejecutivo, y siendo palmario de ello la circunstancia que el primer artículo del libro tercero, que se refiere al juicio ejecutivo por obligación de dar, señala a la sentencia ejecutoria, sea definitiva o interlocutoria, como un título ejecutivo. ¿Ya? Ya dijimos que el título ejecutivo en general es un documento o instrumento, puede ser público o privado, dependiendo de lo que establezca el legislador, y en razón de ello, la obligación de que da cuenta ese título ejecutivo es indubitada o incuestionable, y lo único que procede en ese juicio compulsivo es que se tramite el mismo con la exclusiva finalidad de que se haga pago íntegro al acreedor de lo adeudado por su deudor. Profe, Dígame.
Disculpe, tengo una pregunta, entré un poco atrasado, así que ojalá no estar como tan alejado de la materia, pero la sentencia, o sea, ¿el juicio ejecutivo tiene algún tipo de materia específica o la instancia también interfiere o da lo mismo eso? No le entendí la pregunta. Si ya, se procede al fallo de una sentencia ejecutoria de una ¿Ya? determinada Ya. demanda, ¿ya? Ujú. Esta se puede apelar mediante un juicio ejecutivo, algo así dijo usted, ¿cierto? No, la O apelación es un recurso. La apelación es el cumplimiento. ya, El cumplimiento. por el Lo que pasa es cumplimiento, que, ya, cumplimiento embargo, por ejemplo. Eh, ya, pero también existen otro tipo de materias que engloba este juicio o es de cumplimiento solamente, a eso voy yo. no, a ver, espérese. Lo que pasa es que lo que hace el Código de Procedimiento Civil es reglamentar el cumplimiento compulsivo de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Ustedes saben cuáles son estas obligaciones, me imagino que lo vieron en Derecho Civil. Las obligaciones de dar, ¿no es cierto?, son las que imponen la obligación del deudor de entregar algo, ¿no es cierto?, que generalmente en estos casos son sumas dinerarias. También puede ser de hacer, es decir, por ejemplo, que se obliga al artífice a terminar la obra o de no hacer, prohibirle a alguien hacer algo específicamente una construcción. Caso muy típico de la obligación de un juicio ejecutivo por obligación de hacer es cuando el deudor no ha firmado, por ejemplo, el contrato definitivo de compraventa habiendo una promesa. ¿Ya? Entonces, lo que se debate, no se debate nada en el juicio ejecutivo. Solamente se busca el cumplimiento compulsivo de la obligación que no ha sido solucionada por el deudor. Si es suma de dinero, lógicamente lo que va a ocurrir es que el acreedor va a solicitar embargo de los bienes del deudor para que con su patrimonio y vendiéndose el mismo o los bienes que lo componen en pública subasta, luego de obtenido el resultado de su subasta se pueda pagar, ¿no es cierto?, el capital adeudado más intereses y costas. Si se trata de una obligación de hacer, el Código de Procedimiento Civil impone ciertas cargas, es decir, ciertos apercibimientos. Se le dice al ejecutado en una obligación de hacer, por ejemplo, la suscripción de un contrato, tiene el plazo de 10 días para concurrir a la notaría tanto para suscribir la compraventa y si no lo hace, el juez suscribirá la escritura en su representación. Y en el caso de las obligaciones de no hacer, que generalmente ocurre cuando alguien ha construido una pared o un edificio existiendo una prohibición, lo que se hace es requerirlo para los efectos de que él, ¿no es cierto?, deshaga lo hecho en contravención al ordenado, puede ser una sentencia, y que si no lo hace, ello podrá hacerse por el acreedor, pero con por el mismo acreedor o encargándosela a un tercero, pero los gastos de esa destrucción de la obra serán solventados por el propio deudor. ¿Ven? Entonces, más que discutirse algo, no se puede discutir, salvo las excepciones que establece como mecanismo de defensa el juicio ejecutivo. Pero la finalidad última es, en virtud de este principio de ejecución, buscar, ¿no es cierto?, que se cumpla con una obligación, sea de dar, hacer o no hacer, que ha sido lógicamente solayado su cumplimiento. No sé si respondo con eso su pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ya. Nos quedan 10 minutos para el primer bloque. Bueno, ahora terminamos de analizar la regla de competencia, la regla general de competencia y ahora vamos a entrar a la regla de competencia absoluta. Como ya lo vimos anteriormente, lo que busca en esta regla es determinar la clase y en algunos casos la jerarquía del tribunal que tiene que intervenir en el conocimiento o en la resolución de un conflicto de interés y relevancia jurídica y en atención a que sobre ella, es decir, sobre la regla de competencia absoluta, descansa la organización judicial, las normas que lo reglamenta debe afirmarse que son de orden público e irrenunciable para las partes, sin perjuicio de lo que vamos a ver a propósito de la regla de competencia relativa y de la prórroga de la competencia, pero en general estas reglas tienen este carácter. Por este motivo, la Constitución Política, en lo referente a las normas que reglamentan la competencia, ha indicado de que las mismas tienen que ser materia de una ley orgánica constitucional. Eso ya lo analizamos cuando vimos
estudiamos el artículo 77 de la Constitución Política, cuando nos dice una ley orgánica constitucional determinará la organización, que ahí estaría la regla de competencia y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Entonces, esta cuestión, en definitiva, nos permite o el legislador entiende que estas materias tienen tal relevancia que requieren que previamente sean consultadas, ¿no es cierto?, antes de ser dictada a la Corte Suprema, y que pasen por un control preventivo ante el Tribunal Constitucional. Podrían tener, a tener mayor trámite, se ha dicho que ha tenido mayor rango, pero al momento de dictarse esta ley, siempre va a tener que considerar para estos efectos ciertos elementos o factores, como son la jerarquía del tribunal que deba conocer, su especialidad y la organización que tiene el mismo. Es decir, por eso el 76 dice de la organización y atribuciones de los tribunales de justicia se debe encargar una ley orgánica constitucional. En cuanto a los elementos de la competencia absoluta, yo también lo dije en algún momento, son tres: la cuantía, el fuero y la materia. En lo referente a sus características generales, ya me parece que también lo dijimos, que la regla de competencia absoluta lo que permiten es el reparto de la jurisdicción entre las diversas clases y, en su caso, de las distintas jerarquías de los tribunales que existen en el país y que son llamados a conocer, ¿no es cierto?, de un determinado conflicto. Esto se cumple, como ya indiqué, de acuerdo al artículo 76, y para tal situación o para tal caso, toda ley siempre va a tener que tener en consideración esta distribución o clasificación que hace el Código Orgánico en el artículo 5 entre los tribunales ordinarios y especiales que forman parte del Poder Judicial. También dijimos que son reglas de orden público, porque buscan satisfacer una necesidad social, ¿no es cierto?, el interés general de la comunidad, ¿no es cierto?, que los conflictos no queden sin resolver, que se eviten situaciones de impunidad. Claro que en materia civil requerimos, ¿no es cierto?, de la acción, ¿no es cierto?, como este derecho constitucional que tiene todo ciudadano, el justiciable, de exigir que se active la actividad jurisdiccional en orden a restablecer eventualmente el imperio del derecho, o dar certeza jurídica a un derecho que se encuentra cuestionado por su contraparte, ¿ya? Y por lo general, no por lo general, sino que estas reglas, por lo mismo, tienen el carácter imperativo, ya que tienen que ser respetadas tanto por las partes como por el tribunal, ¿ya? Desde el punto de vista de si son renunciables o no renunciables, también dado por su carácter de orden público, estas normas son irrenunciables, sin perjuicio, vuelvo a insistir, de lo que vayamos a decir a propósito de las reglas de competencia relativa, ¿ya? Pero en sí, este carácter de que sean irrenunciables por las partes y que tienen un carácter de obligatorio en cuanto a su aplicación para el tribunal, deviene necesariamente del carácter de ser normas de orden público, ¿ya? Desde este punto de vista, las reglas de competencia absoluta se constituyen como una garantía, ¿no es cierto?, de los derechos generales que tiene la colectividad, ¿no es cierto?, para asegurar una serie de aspiraciones que se tiene como ciudadanos, una resolución pronta y eficaz de un conflicto, de que intervenga un tribunal especializado, el derecho al juez natural, ¿no es cierto?, también es una cuestión importante porque esto es una materialización de aquello, y lo que se busca, en definitiva, a través de estas reglas, como ya les indiqué, es dar garantía a derechos generales de la colectividad. También este es un caso que vimos, que si dijimos que la ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, son las que tienen que reglamentar, ¿no es cierto?, la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Ya indicamos que el artículo 20 de la Constitución Política, conjuntamente con el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, establecen una regla de competencia absoluta respecto del recurso de protección de garantías constitucionales, ¿ya? El artículo 19, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es señalar, el artículo 20, perdón, señalar que va a conocer de cualquier acto, omisión arbitrario o ilegal que infrinja, perturbe o amenace algunas de las garantías constitucionales que establece el artículo 20, que no son todas las garantías del artículo 19, ¿no es cierto?, la Corte de Apelaciones respectivas. No dice cuál Corte. Sin perjuicio de ello, el auto acordado, como ya indicamos, ¿no es cierto?,
dice que la Corte de Apelaciones respectiva, en definitiva, es aquella en cuyo territorio jurisdiccional haya sido cometido el acto o omisión arbitrario legal que amenace, perturbe eh, de alguna manera alguna de las garantías constitucionales que indica el artículo 20. Pero eso sería una cuestión excepcional, pero también tenemos el caso del Tribunal Constitucional, que también es la misma Constitución la que señala cuáles son las competencias de conocimiento exclusivo y excluyente del Tribunal Constitucional. Entonces también la Constitución puede tener regla de competencia, pero no está mal, pues, ¿no es cierto? Si las reglas de competencia absoluta tienen que ser fijadas por una ley orgánica constitucional de acuerdo al artículo 76 respecto a los tribunales ordinarios y especiales que forman parte del Poder Judicial. También la propia Constitución podría contener normas que establezcan reglas de competencia absoluta, y así se ha hecho, y así ustedes lo observan, tanto a propósito del recurso de protección como del recurso de amparo y el recurso de reclamación de nacionalidad, que son acciones especiales que están establecidas en la Constitución política. Bueno, otra cuestión que también hemos como analizado de manera tangencial, pero yo creo que ya ustedes lo tienen claro, cuando analizamos el principio de la pasividad y vimos como caso excepcional en el cual el tribunal puede obrar de oficio, dijimos que los tribunales de oficio pueden declarar su incompetencia absoluta, ¿ya? Entonces, precisando esto, para que ustedes vayan conociendo que la incompetencia absoluta no solamente puede ser declarada de oficio por un tribunal, sino también puede ser objeto de una solicitud de las partes. Entonces, podemos o se puede alegar la incompetencia absoluta, primero, en cualquier tiempo. Se ha dicho por la jurisprudencia que la incompetencia absoluta puede alegarse hasta antes de que la sentencia adquiera este carácter de firme y ejecutoriada, es decir, luego de dar certeza jurídica a una relación jurídica indeterminada, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ustedes tienen la posibilidad como litigantes en un juicio, conforme al artículo 301 del Código de Procedimiento Civil, alegar la incompetencia absoluta. Esto es el procedimiento civil. En materia penal, en que nos rige el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, pueden promover, lógicamente, un incidente de nulidad por incompetencia absoluta del tribunal. Bueno, pero en lo que guarda relación con el procedimiento civil, ya les dije, es una excepción de incompetencia, está en el artículo 301 del Código de Procedimiento Civil, y a ello se le conoce se le llama declinatoria de competencia, ¿ya? Están los incidentes de inhibitoria de competencia y los declinatoria de competencia. Cuando ustedes oponen en el juicio la excepción dilatoria de incompetencia absoluta, están pidiendo vía declinatoria que el tribunal declare su incompetencia. Es decir, ustedes son demandados, oponen la excepción de la incompetencia y le piden al tribunal: señor tribunal, usted es incompetente, declare su incompetencia. Entonces, esa es la incompetencia vía declinatoria. Pero cuando el tribunal, ¿no es cierto? Pero perdón, cuando se pide al tribunal, que es el competente para conocer de un asunto, se le pide que acepte la competencia. Ustedes pueden decir: ya me están demandando a mí en Antofagasta, pero yo vivo en Concepción. Entonces yo puedo ocurrir ante el tribunal competente de acuerdo a las reglas generales en Concepción y le digo: señor, conforme al artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, al tener yo mi domicilio en Concepción, usted es el competente para conocer de este asunto. Entonces le pido, a través de la inhibitoria de competencia, que es un incidente, a través de esta inhibitoria de competencia, de que usted acepte la competencia que la ley le ha asignado y se dirija al tribunal que se encuentra conociendo del asunto para que se inhiba de seguir conociendo. ¿Ven? Excepción de incompetencia está vinculada a la inhibitoria de competencia, y luego tenemos la declinatoria de competencia, y luego es la inhibitoria. La inhibitoria de competencia, como les decía yo, se concurre o se asiste, ¿no es cierto?, al tribunal que es competente para conocer, con la finalidad de que te acepte su competencia y le pida al que está conociendo se inhiba de seguir conociendo. Como
Anticipación al proceso penal, esto lo van a ver. La incompetencia absoluta se tiene que solicitar a través de una excepción de previo especial pronunciamiento. La misma tiene que ser decidida por el juez de garantía, y ello está en el artículo 263, letra B del Código Procesal Penal. El 263, que son las facultades que tiene el acusado, indica que hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación de juicio oral, por escrito o al inicio de la audiencia en forma verbal, el acusado podrá, entre otras cosas, pedir o deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, y en ese caso podría pedir la incompetencia del tribunal. Es una cuestión excepcional. Y por lo demás, si ustedes se ha transcurrido, ¿no es cierto?, el plazo que tienen para oponer la excepción dilatoria, porque como anticipamos, las excepciones dilatorias tienen que ser opuestas en el juicio ordinario dentro del plazo que tiene el demandado para contestar la demanda. Luego de eso no pueden oponer como excepción dilatoria, luego de contestada la demanda, no pueden oponer como excepción dilatoria la excepción de incompetencia, sino lo que tienen que promover es un incidente de nulidad de todo lo obrado, ¿ya? Y ahí la misma tiene que intentarse ante el mismo tribunal. Actualmente eso es bien difícil porque los tribunales generalmente conocemos de nuestras materias que son propias de nuestra competencia, y cuando se somete a nuestro conocimiento cuestiones que no están inmersas dentro de las materias que debemos conocer, de oficio declaramos, ¿no es cierto?, nuestra incompetencia absoluta. También eventualmente podría ser causal de recurso de casación en la forma, en el fondo y de nulidad, alegarse que se ha infringido, ¿no es cierto?, un presupuesto básico del procedimiento, toda vez que la sentencia fue dictada por un tribunal que carecía de competencia absoluta. Bueno, hay ciertas reglas que están dentro de las causales del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, y la primera causal del recurso de casación en la forma es el haber sido dictada la sentencia por un tribunal incompetente. Y ahí, lógicamente, podemos enmarcar esta situación de la nulidad absoluta, y solo para que también vayan viendo la el recurso de casación en la forma y en el fondo, en materia procesal penal y en materia laboral, se encuentran reunidos en el recurso de nulidad a través de los motivos relativos y absolutos de nulidad, y en el caso del Código Procesal Penal, el artículo 374, al referirse de los motivos absolutos de nulidad, en su letra A, dice: el juicio y la sentencia serán siempre anulados cuando la sentencia hubiera sido pronunciada por un tribunal incompetente. ¿Ven? Entonces, tanto vía casación, vía nulidad, en caso de que la sentencia haya sido dictada por un tribunal incompetente, ello podrá, ¿no es cierto?, ser objeto de recurso de casación en la forma o en el fondo. Chiquillos, ¿le parece que sigamos a las 16 horas para que hagamos el break respectivo? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Perfecto. Ya voy a detener entonces la grabación y nos vemos en un ratito más.